Muy buenas noches a todas, muy buenas noches a todos. Me alegro mucho de volver a veros por aquí y de que os hayáis unido una semana más a escucharnos a Amrot y a mí hablar del siglo III de Tolkien, es decir, de las cartas del profesor. Hoy contamos con un invitado muy especial, nuestro primer invitado. Eso no quiere decir que vaya a ser el último, pero bueno, hemos decidido contar con el gato. Y ya de paso con una persona a un gato pegado, que es Pablo Ruiz Aranal. Él es presidente del Esmial de Jamo, también fue fundador del Esmial de Númenor, ha participado en muchos estelcones, le habréis visto hablar sobre Tolkien en varios medios de comunicación, para Antircon y en cualquier cosa de tiro con arco también. Así que gracias por estar aquí, Pablo. Bueno, muchísimas gracias, un placer. Encantadísimo. El mejor lunes que podía desear, participar aquí en el Twitch de la ST. Bueno, para mí no es un mejor lunes porque he vuelto de vacaciones. Bueno. O sea, pero esto lo va a hacer un poco más bonito. Bien. Bueno, a mi lado ya allí conocéis a Amrot Felago. Buenas noches. Y bueno, antes de empezar, voy a hacer una breve introducción por si acaso es la primera vez que nos veis en YouTube. Formamos parte de la Sociedad Tolkien Española. Somos una asociación sin ánimo de lucro que se fundó en el año 1991 aquí en España. Y nuestra principal labor es la difusión y el estudio de la obra de Tolkien, y creemos que Twitch y luego también YouTube es el principal, bueno, no el principal, pero un gran medio para poder lograr estos propósitos. Y nada, el secretario de Tolkien se dedica sobre todo al estudio de las cartas de Tolkien, la queremos contaros un poquito, las leemos y demás, y vamos haciendo como pequeños capítulos, escogiendo algunas de ellas. De momento estamos siguiendo un orden cronológico, así que las cartas a las que nos vamos a dedicar hoy son las cartas número 3 y número 5. La número 4 la vimos en el programa anterior. Es que la 3 y la 5 nos vienen muy bien porque están bastante relacionadas. Y no voy a contaros más. Empezamos. Bien, bueno, añadir, pues, para que establezcamos un marco histórico sobre todo, es que nos seguimos moviendo en torno a 1915-1917, es decir, el periodo en el que Tolkien está más involucrado dentro de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra. Y, bueno, pues, quería ceder el honor de leer la carta número 3 a nuestro invitado. Aronar, ¿te parece? Sí, Estupendo. Pues ¿Leo el preámbulo o directamente la carta? No, lee primero el preámbulo si quieres, ¿vale? Porque sirve también como contexto. El contexto, ¿no? Eso es. Claro, fantástico. Bueno, la voy a leer en francés porque creo que nuestra audiencia... que no... Una edición muy antigua de las cartas, seguramente mucha gente tiene esta edición. Pues de una carta a Edith Bratt, se titula y está fechada el 26 de noviembre de 1915. Entonces el preámbulo dice: después de graduarse en Oxford con honores de primera clase en inglés, Tolkien fue designado fusilero de Lancashire. Esa carta se escribió en el campamento de Rutchley en Staffordshire, donde estaba entrenándose. Entre tanto, estaba trabajando en un poema, nada menos que Cortirion Among the Trees, sugerido por Warwick, lugar donde estaba viviendo Edith Bratt. El poema describe una ciudad evanescente sobre una pequeña colina, donde se demora todavía las compañías solitarias, las sagradas hadas y los elfos inmortales. Y entonces la carta dice así: la mañana habitual aquí consiste en mantenerse en pie, congelarse y trotar después para entrar en calor y poder congelarse nuevamente. Terminamos con una hora de bombardeo dirigido contra simulacros, la comida y una tarde de congelamiento. Pasamos todos los cálidos días del verano dando vueltas a toda velocidad y sudando, y ahora formamos grupos helados a la intemperie mientras se nos dirige la palabra. El té y otra refriega. Luché por un sitio junto a una estufa y me hice una tostada clavada en el extremo de un cuchillo. ¡Qué días! He escrito una copia a lápiz de Cortirion. Espero que no tengas inconveniente en que la envíe al TCBS. Quiero enviarles algo. Les debo a todos ellos largas cartas. Empezaré una cuidadosa copia en tinta para ti, pequeña, ahora mismo. Y te la enviaré mañana por la noche, pues no creo que obtenga más de una copia dactilografiada. Es tan largo. No, volviendo a pensar, te enviaré a ti la copia lápiz, que es muy prolija,
y haré esperar al TCBS hasta que pueda hacer otra. Muy bien, muy bien. Bueno, en primer lugar, la duda que puede surgir es exactamente a quién se refiere Tolkien cuando habla de la TCBS o a qué se refiere, ¿no? Las siglas son TCLAF, Bavarian Society, era una sociedad, corregidme o matizar, ¿no? Si queréis, casi semisecreta, ¿no? Que tenían un grupo de amigos que nace en la King Edward's School, ¿vale? En el periodo de la juventud de Tolkien. Tenemos una fotografía de estos 4 amigos que fue publicada en el libro de Tolkien y la Gran Guerra, de John Garth. Voy a compartirla con vosotros. A ver si puedo. Vamos allá. Ahí estamos, ¿verdad? En orden de apariencia, de izquierda a derecha, serían G.B. Smith, en segundo lugar, os sonará, era Tolkien, en tercer lugar, Christopher Wiseman y, por último, Robert Gilson. Vale. Todos se conocieron en ese periodo de la King Edward's School, ¿no? Y el vínculo que nació entre ellos fue tan fuerte que siguió a Tolkien durante toda su vida, ¿no? Es un vínculo que se ha podido trascender después en su obra. ¿Vosotros qué opináis? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que es como Tolkien deja intuir en alguna ocasión, lo que le enriquecían las reuniones de este club le inspiraron para su futura producción literaria. A ver cómo lo decía de una forma así más bonita. O sea, creo que aprendió unos valores de la amistad que previamente no tenía por su azarosa vida. Entonces, aunque le llegó un poco tarde dentro de lo que se supone que tú empiezas a tener amigos y demás, pues es verdad que le llegó en su adolescencia y en su adolescencia tardía. De hecho, era bastante mayor que alguno de ellos, porque la Chick Club tenía más gente, no solamente eran estos 4, de verdad que estos son los 4 más famosos, pero bueno, había gente de diferentes edades. Sí que al final, como cada uno tenía una curiosidad artística diferente, algunos para la poesía, otros para la música, otros para el dibujo, otros para la arquitectura, le dieron unos conocimientos y un sustrato que le enriqueció mucho para El Señor de los Anillos, incluso para sus otras obras menores o su propia poesía. Sí, yo creo que eso es así. El enriquecimiento mutuo, claro, nos hemos beneficiado por el lado de Tolkien, ¿no? Luego veremos qué pasó con el TCBS, ¿no? Pero también el propósito del TCBS, o sea, yo creo que es un grupo que conecta en la King Edward School, conecta porque tienen anhelos comunes y quieren tener cierto impacto, ¿no? O sea, tienen como una misión, vamos a decir. Y esa misión es un poco extraña de definir. Yo creo que a veces la hacen muy grandiosa y otras veces la aterrizan más. Pero al final consideran que hay cosas del pasado que hay que preservar, hay cosas buenas del pasado que hay que preservar. A veces no solo preservar, sino volver a iluminar, ¿no? Y yo creo que alrededor de las artes y las ciencias, sacar lo mejor del potencial del ser humano, ¿no? Vamos a decir. Claro, empezando por ellos mismos. Estimulándose de forma cruzada intelectualmente, con poesía, con arte, con ciencias, además en un contexto, pues claro, de una especie, no de adolescencia ya, sino una juventud en donde estás cuestionándote todo y explorando todo, ¿no? Entonces, además recordemos que hay mucha tradición del tema de los clubes de debate, ¿no? En Oxford, Cambridge. Ellos se montaron su club privado de debate porque no tenían suficiente con eso, ¿no? Pero no hay que olvidar el propósito, el motivo. No es solamente para aprender entre ellos, sino también que creían que iban a conseguir algo que los iba a trascender. Y luego veremos si lo consiguieron o no, pero esos eran los mimbres de la TCBS. Sí, era una especie de viaje de autodescubrimiento común, ¿no? Pero sustentado en las bellas artes. Ellos, a través de esas bellas artes, exploraban, ¿no? ese viaje.
Bueno, yo comentábamos antes un poco en el backstage, ¿no? de Twitch que precisamente pues había intentado investigar un poquito sobre Cortirion, sobre ese poema del que Sí, está que menciona. hablando, del que está hablando a Edith, ¿no? Es uno de los poemas más tempranos que tiene Tolkien. De hecho, creo que es Humphrey Carpenter en la biografía lo considera como su primer gran obra finalizada, ¿no? Porque todavía no había empezado a escribir lo que después sería su legendario. La caída de Gondolin llega después, en 1917, cuando está hospitalizado. Pues, Entonces, aquí ya está empezando a escribir de una manera un poquito más seria, en el sentido en el que lo que empieza lo acaba. Y sí que encontramos también, digamos que, pequeños motivos, pequeñas esencias de lo que después veremos en su legendario, ¿no? Bueno, para el que esté interesado, el poema de Cortirion entre los árboles, al principio se llamó Cortirion por sí solo, después Tolkien modificó, porque por supuesto lo revisionó varias veces a lo largo de su vida, finalizó o terminó titulándolo Cortirion entre los árboles. Se encuentra publicado en el libro de los cuentos perdidos, en el primero de los volúmenes, y está en la página 45, está, creo que está también en inglés, o en algún lado lo he visto yo en inglés, pero bueno, aquí está traducido al castellano, ¿no? Y entonces, con vuestro permiso, me gustaría leer los 8 primeros versos, porque ya hay 2 detalles que también van a llegarnos, ¿no? a nuestros días. Dice así: oh ciudad menguante sobre la pequeña colina, los viejos recuerdos se desvanecen en tus antiguas puertas. El vestido es gris ahora, tu viejo corazón casi está inmóvil. Solo el ceñudo castillo espera siempre, y piensa en cómo se desliza el agua entre los álamos altos y deja estos reinos tierra adentro, y resbala cruzando largos prados hasta el mar del oeste, descendiendo todavía en sonoras cascadas. Un año tras otro hacia el mar. Y lentamente hacia allí, muchos años han transcurrido desde que las hadas levantaron Cortirion. Hay, no sé qué os parece a vosotros, pero mucha nostalgia, ¿no? Él escribe siempre como intentando descubrir, entre comillas, un pasado que ha sido olvidado, ¿no? claro. Y esto se traslada, ¿no? Pero podemos, bueno, por supuesto, los escenarios a mí personalmente me recuerdan mucho a Fangor, ¿no? Cuando él habla sobre los bosques, pero también a la despedida de Galadriel, ¿no? A ese, como digo, a esa sensación de nostalgia, de un pasado que ha sido mal recordado, del que solo quedan pinceladas, ¿no? ¿Qué os parece? Contadme. Genial. Correcto. No, que perdona, que me había silenciado porque estaba aquí. Perdón. Pues a ver, a mí me ha evocado también al pasaje de Lucien. O sea, es lo que más que las otras cosas que tú habías comentado y más, lo que más me ha evocado es a esa Lucien bailando, la verdad. Eso es. Lo primero que me ha venido a la cabeza. Totalmente, también. Pero porque al final es un leitmotiv de Tolkien, ¿no? Siempre está presente de alguna forma, ¿no? Bueno, en cualquier caso, este poema se lo envía al TCBS, como hemos señalado, y más o menos está escrito en un periodo en el que Tolkien, pues bueno, como hemos leído, había finalizado los exámenes de Oxford, pues, con honores. Albergaba por entonces esperanzas de, además, poder trabajar, de obtener un trabajo académico, pero tenía que cumplir con su derecho civil, por entonces, que era, pues bueno, el ejército. Él no fue alistado en el regimiento que le había gustado, que era el 19º, donde se encontraba su amigo G.B. Smith, de la TCBS, sino que fue destinado al 13º Batallón de los Fusileros de Lancashire. Y, pues bueno, durante este primer periodo, él viajaba, o él trasladaba su campamento de un lugar a otro, y cuando podía, iba a visitar a Edith, concretamente a la ciudad de Warwick, donde estaba residiendo ella por aquel entonces. Esto está en Warwickshire. Nos cuenta, creo que es Humphrey Carpenter también la biografía, que Cortirion, tal y como está descrito, tal y como lo he leído, es una representación de Warwick, de esos viajes que él hacía para ver a Edith, ¿no? Luego también es la época, lo tengo anotado porque me ha hecho gracia,
en la que Tolkien se deja bigote. Así lo dice Humphrey Ly. Vale, aquí Bueno, lejos pero con bigote. Este ahí, es el ahí- momento. ahí hay un tema, o sea, no sé si luego lo vamos a comentar, pero a mí me parece súper curioso que un poema que seguramente él considera valioso, o sea, como un resultado potente, ¿no? Y digno de ser compartido en la TCBS, tiene pinta de estar inspirado por su relación con Edith y Warwick. Es decir, a sus amigotes del club privado, lo que les está enviando es un híbrido entre una cosa nostálgica del pasado que merece la pena volver a iluminar, porque ya lo hemos visto, pues a mí me recuerda un poco también cuando habla del oeste, pues tienes que irte a las tierras emperecederas, ¿no? O sea, cosas antiguas, bonitas que estaría bien volver a poner de relieve, pero a lo mejor la gasolina o la motivación para escribirlo se la estaba dando su relación con Edith, ¿no? Sí. O sea que me parece una combinación muy, muy curiosa de con esto me motivo a escribir algo, porque además cuando se lo dice a Edith en la carta, dice, te lo voy a enviar a ti y luego se lo voy a enviar a ellos porque les debo algo. O sea, el destinatario no está tan claro que sea la TCBS en primer lugar. Lo que pasa es que es un destinatario legal, totalmente válido y, digamos, cumpliría perfectamente la cuota de contenido, ¿sabes? ¿No? O sea, fichó, pero está pensando en Edith y está pensando en Warwick y está pensando en... Lo que pasa es que en su cabeza lo mezcla todo, pero en la carta queda claro que considera que les debe algo a la TCBS y a lo mejor les envía ese poema. Eso es, eso es. De hecho, cuenta John Gard que por entonces se hizo con una motocicleta Tolkien Sí. en la misma época en la que visitaba a Edith y se dejó bigote. Y bueno, él nombra a Cortirion en varias ocasiones, pero lo relaciona directamente con Edith. Luego, pues eso, como tú dices, se lo hace llegar a la TCBS, pero bueno, era más como cumplir, ¿no? Bueno, a ver, yo lo he exagerado un poco, la TCBS, o sea, pero quiero decir que fue un 2 por 1 para Tolkien en ese sentido. Eso es. Ah, Y, si no existiera Edith, ese poema no existiría, existiría otro, ¿vale? Habría enviado otra cosa, pero Cortirion no existiría. seguramente, seguramente. Es un poema muy recomendable, a mí me gusta mucho. Y de verdad, dentro del libro de los cuentos perdidos, además, vamos, como está en castellano, se puede leer muy sencillo, ¿vale? Bien, sí que quería también, porque había, dentro del libro de la Gran Guerra, hay una frase que me ha llamado mucho la atención que escribe John Gard, me parece, bueno, para el que no la haya leído, Tolkien y la Gran Guerra, al final es una novela quizás más de carácter histórico, ¿vale? Habla pues mucho sobre el movimiento de las tropas, sobre cómo o dónde estaba destinado Tolkien, cómo se movía su regimiento, etcétera. Y en ese sentido sí que tiene cosas, o no tiene ninguna impunidad a la hora de mostrar la crueldad de la guerra. Y hay una frase sobre Cortirion que él añade que dice, cuando hace llegar este mismo poema a Rob Gilson, cito textualmente, algunos de los huesos que sobresalían de las trincheras podrían ser los restos mortales de los hombres a los que G.B. Smith había conocido, llevando Cortirion consigo como un tesoro y animando por entonces a Tolkien a publicarlo. O sea, cuando ellos lo reciben, las contestaciones de ellos están, bueno, pues por supuesto agradecidos de haberlo recibido, pero además creen que tiene la suficiente fuerza como para ser publicado, ¿no? Uy, creo que hemos perdido a Barth. ¿Se ha caído? Bueno, ahora volverá. Seguro que vuelve. Sí, entonces, bueno, cuéntanos, Ana, no sé si quieres añadir algo más respecto a esto, si no, pues... O sea, tengo un montón de cosas que quería comentar, pero yo creo que a lo mejor si vamos a pasar, porque en algún momento a mí me gustaría hablar de Tolkien como soldado, ¿no? Sí. O oficial, y cómo lo viviría, ¿no? ¿Qué podemos especular? Pero la TCBS, o sea, si había un evento mundial kriptonita de la TCBS, es la Primera Guerra Mundial. O sea, porque la TCBS al final es un resultado de esta mezcla victoriana, eduardiana, romántica, de entender ciertas cosas en un entorno, en un mundo de enorme progreso, ¿vale? Cuando tú no has conocido una guerra mundial,
y has conocido el siglo XIX, las naciones-estado, el tema imperial, los avances, la industrialización, tal, tú, con diferencias evidentemente, pero había un cierto optimismo de progresismo infinito, o sea, como en plan, Dios mío, o sea, estamos alcanzando la cúspide, ¿no? Pero a base de tecnología y un progreso a lo mejor desigual. Entonces, bueno, había gente que decía, me gustaría recuperar, tengo anhelos, o sea, esto no me está saciando tanto, ¿no? O sea, la gente parece estar contenta, pero yo no lo estoy. Entonces, me voy a permitir ser un soñador, me voy a permitir la poesía, me voy a permitir ser optimista, pero esencialmente optimista y tal. Y llega la Guerra Mundial, ¿sabes? Que es el mayor acto de destrucción, cinismo y negrura, ¿no? O sea, si algo podía aplastar, y no me refiero porque hubo fallecimientos, pero en general, aunque hubieran sobrevivido todos, creo que la Guerra Mundial, como le pasó a mucha gente, los destruyó, ¿no? O sea, y creo que es relevante decir que creo que Tolkien, de alguna manera, se sobrepuso a eso. O sea, creo que cuando hablemos del legado de la TCBS, creo que básicamente tenemos a Tolkien diciendo, a pesar de la Guerra Mundial, esto es importante, ¿sabes? No va a poder conmigo, ¿no? Eso es. Y eso, o sea, pero digo para que la gente se imagine que tú no has conocido guerras mundiales, conflictos de ese tipo no has conocido, hay cierta bonanza, vamos a decir, muy desigualmente repartida, como siempre ocurre, y de repente llega la Primera Guerra Mundial y gente muriendo en un día 8.000 personas, 10.000 personas, ¿no? Eso la gente no lo ha digerido nunca antes, en vida. No, eso es. Y añadir además que ellos que habían estudiado las sagas épicas, habían estudiado un modelo de guerra en donde el honor prevalece, en donde está, pues como tú has dicho, de alguna manera Hay poetizado. proporcionalidad, hay algo de proporcionalidad, ¿sabes? Eso es. Y surge ese progreso, surge esa, digamos, pues esas bestias mecánicas, ¿no? Que arrasan las trincheras a su paso. Eso para ellos también tuvo que ser un punch, tuvo que, al final, todo lo que habían estudiado, toda la nobleza que ellos podían percibir, que podía radicar en la guerra, radicar como raíz, ¿no? Casi como había desaparecido, porque ya no había honor en matar a un soldado que se encontraba a miles de metros, ¿no? Bueno, Entonces, y la derivada de cuando te mandan a lanzarte desde las trincheras a una muerte segura. Cuando tus eso, superiores, la guerra por la guerra, ¿no? sí, No soy soldado, no amo la espada, pues no. Y si hay que y si mueren 200 hoy, mueren 200 hoy. También eso es muy crudo también. O sea, cuando no tienes muy claro ni siquiera si tu muerte está siendo quizá en sí, vano, ¿sabes? claro, eso es, eso es. Entonces es un conflicto muy duro. Me ha pedido Bárbara el enlace porque se ha caído para conectarse de nuevo y justo se me ha caído a mi WhatsApp, pero bueno, se lo acabo de enviar por correo, espero que lo pueda ver y a ver si me vuelve. Puedo hacer algún entretenimiento, no sé. ¿Cómo vas de malabares? No, no es necesario. Em, bueno, puedo leer yo, por ejemplo, vamos a dar paso, si quieres, a la carta número 5, que esta está escrita a G. Smith, ¿vale? Y leo el preámbulo hasta que vuelva a conectarse Bárbara. Vamos a ver. ¿Me parece bien? Sí, claro. Vale. Vamos a leer a Tolkien un poquito. Un pequeño salto en el tiempo, ¿vale? La carta anterior estaba datada el 26 de noviembre de 1915 y esta, bueno, pues ya está, digamos que en el núcleo, en el centro de la guerra, ¿no? Vamos a ver. Mira, ya está con nosotros. Bar, Hey, bienvenida. Hola, perdón. no pasa nada. Para ir agilizando iba a leer el preámbulo. ¿Quieres leerlo tú? El preámbulo de la carta. Voy, dame un segundo. Claro, Que sí. cuelgue esto, ya. Y así puedo estar sin manos y puedo leer. Ya está. Vale, estamos en la carta 5, ¿no? Vale, ok. ¿Me escucháis bien? Sí, fantástico. Vale. Pues empiezo con el preámbulo.
Mientras estaban en King Edward's School, Birmingham, en 1911, Tolkien y 3 amigos suyos, Rob Gilson, Geoffrey Smith y Christopher Wiseman, formaron una sociedad extraoficial y semisecreta a la que llamaron el TCBS o TCBS, iniciales de Tea Club and Moravian Society, alusión a la complacencia que experimentaban en tomar el té en la biblioteca de la escuela, aunque ello fuera ilícito, y en las tiendas Barrow en las cercanías. Después de abandonar King Edward's, los miembros del TCBS se mantuvieron en íntimo contacto y en diciembre de 1914 celebraron un consejo en la casa de Wiseman en Londres, después de lo cual Tolkien había empezado a consagrar mucha energía a escribir poesía, resultado, según él lo creía, de los ideales compartidos y el mutuo estímulo del TCBS. Wiseman estaba a la sazón sirviendo en la Marina. Gilson y Smith fueron enviados al Somme, y Tolkien llegó a ese campo de batalla como oficial de transmisión de señales del 11º Cuerpo de Fusileros de Lancashire, justo cuando empezaba la ofensiva aliada del 1 de julio. Ese día, Rob Gilson fue muerto en acción, pero la noticia de su muerte no llegó a los miembros del TCBS hasta después de transcurridas algunas semanas. Geoffrey Smith le envió a Tolkien una nota acerca del hecho y luego le hizo llegar una carta de Christopher Wiseman. Esta es una carta un poquito larga, no sé si lo habéis comentado ya. No, no lo habíamos comentado. Sí que me gustaría señalar que este grupo irreverente de alumnos que tomaban el té en la biblioteca... Súper irreverente, súper irreverente. Bueno, pero a lo mejor eres irreverente en relación al castigo que pueden aplicarte, y a lo mejor descubrir que estabas tomando té en la biblioteca te podía ser una sanción ocasionar una sanción y sobre todo un tema de deshonor o de una mancha en tu expediente. O sea, que a lo mejor eran súper irreverentes. Sí. Parece ridículo un siglo después, pero no sé. Yo creo que sí, la leemos, ¿no, Bárbara? O sea, a tope. Sí. Yo creo que merece la pena leerla, la verdad. Sí. Porque al final es una carta que él escribió en un momento muy delicado de su vida y creo que nos ayuda. Es además una carta muy íntima. Yo considero que es una de las cartas más íntimas que hay en todo este epistolario, en toda esta recopilación. Bueno, pues por lo que cuenta, ¿no? Y incluso cómo... Bueno, ahora lo comentaremos. 12 de agosto de 1916. 11º Cuerpo de Fusileros de Lancashire. BIF, Francia. Mi viejo querido Geoffrey. Muchas gracias en verdad por la carta de Christopher. He pensado en muchas cosas desde entonces, en su mayoría incomunicables en tanto Dios no nos vuelva a reunir aunque sea por un rato. No estoy de acuerdo con Chris, aunque por supuesto no dice mucho. Estoy del todo de acuerdo, claro, con la parte que tú subrayaste. Pero, aunque resulte extraño, para nada ahora con lo que yo señalé y comenté. Me interné en el bosque. Estamos en el campamento otra vez, de vuelta del segundo turno de trincheras, todavía en la misma vieja sección donde nos vimos. Anoche y también anteanoche, y allí me senté a meditar. No puedo apartarme de la conclusión de que está mal confundir la grandeza que Rob ha ganado con la grandeza de la que él mismo dudaba. Él mismo sabrá que me limito a ser sincero y que de ningún modo soy infiel al cariño que siento por él, del que solo me doy cuenta ahora, cada día más y más, desde que he abandonado el cuarteto. Cuando digo que ahora creo que si la grandeza a la que los tres aspirábamos, y aspirábamos a ella más a la santidad o a la nobleza por sí solas, es la suerte que le toca al TCBS. La muerte de cualquiera de sus miembros no es sino un golpe amargo para aquellos a los que no les cabía la grandeza, cuando menos de modo directo. Quiera Dios que esto no suene arrogante. Me siento ahora más humilde en verdad e inmesurablemente más débil y más pobre. La grandeza a la que me refería era la de ser un gran instrumento en las manos de Dios, un promotor, un hacedor, un ganador incluso de grandes cosas, un principiante aún en la menor de las grandes cosas. La grandeza que Rob ha alcanzado de ningún modo es menor, pues aquella a la que yo me refería y esperaba tembloroso como la nuestra carece de valor, a no ser que uno se acerque a ella con la misma limpieza de valiente sufrimiento y sacrificio, pero es de especie diferente. Su grandeza es ahora, en otras palabras, una cuestión personal nuestra, de una especie que hará del 1 de julio un día especial para todos durante los años que Dios nos conceda, pero solo afecta al TCBS en el aspecto que quizá es posible era el único que Rob verdaderamente sentía, la amistad elevada a la enésima potencia. Aquello a lo que yo me refería, y creo que Chris también, y estoy casi seguro de que tú también, era que el TCBS le había concedido una cierta chispa, como cuerpo, sino a cada uno aisladamente, destinada a encender una nueva luz o, lo que es lo mismo, reencarnar una vieja en el mundo,
que el TCBS estaba destinado a dar testimonio de Dios y de la verdad de un modo más directo aún que el ofrecimiento de sus varias vidas en esta guerra, que, a pesar de todo el mal que por ello nos advenga, es desde una perspectiva más amplia buena en su oposición al mal. Hasta ahora, la impresión que en mí prevalece es que algo se ha quebrado. Siento lo mismo respecto de vosotros dos, si acaso más cerca y con suma necesidad de ambos. Estoy hambriento y solitario, por supuesto, pero ya no me siento ahora miembro de un pequeño cuerpo completo. Honestamente, siento que el TCBS ha terminado, aunque no estoy seguro de que no sea ese un sentimiento poco confiable que se desvanecerá como por arte de magia, tal vez cuando volvamos a encontrarnos. Con todo, me siento ahora un mero individuo, con intensos sentimientos más que con ideas, pero muy impotente. Por supuesto, puede que el TCBS haya sido todo lo que soñamos y su obra en definitiva sea llevada a cabo por 3 o 2 o un sobreviviente, y la parte correspondiente a los demás sea confiada por Dios al portador de la inspiración que sabemos que todos obtuvimos y obtenemos cada cual de los demás. Sobre esto ahora deposito mis esperanzas y ruego a Dios que los elegidos para llevar adelante la tarea del TCBS no sean menos de 3. Sin embargo, tengo miedo y me lamento por ello, aparte de mis propios anhelos personales, porque no pierdo todavía la esperanza y la ambición, rudimentarias y nubladas, lo sé, de las que fui consciente por primera vez en el Consejo de Londres. El consejo fue seguido en mi caso, como lo sabes, por el hallazgo de una voz para toda clase de cosas reprimidas y una tremenda abertura de todo para mí. Siempre lo he atribuido a la inspiración que aún unas pocas horas pasadas junto a los 4 nos han procurado. Ahí tienes. Me he sentado solemnemente e intentado decirte con sequedad lo que pienso. Lo he hecho sonar frío y distante, y si resulta incoherente, ello es consecuencia de que ha sido descrito en sucesivas ocasiones en medio del ruido de un muy aburrido rancho de la compañía. Envía esta a Chris si consideras que ello vale la pena. No sé cuál va a ser nuestro próximo movimiento ni qué es lo que se nos reserva. El rumor está tan activo como el universal cansancio de toda esta guerra lo permite. Me gustaría saber dónde estás. Por supuesto, trato de adivinarlo. Podría escribir una carta enorme, pero tengo un montón de tareas por delante. El bedel está detrás de mí para tramarme una confabulación y me esperan 2 encuentros con el oficial del servicio de intendencia y un detestable desfile a las 6:30, a las 6:30 de la tarde de un domingo soleado. Tuyo, John Ronald. Muy bien. Tela. Es una carta súper emotiva. Bueno, no sé qué os parece a vosotros, ¿no? Yo la he leído, pues creo que esta semana 4 veces. Y cada vez que la leo tengo sensaciones distintas, pero creo que es el periodo en el que Tolkien se vuelve consciente, no solo él, sino su entorno, de su propia mortalidad. Él considera de alguna manera que son como primeras espadas de Dios, ¿no? O como, creo que lo llega a decir como linternas en la noche, y la guerra le hace ver que es todo lo contrario, que es otra mota, ¿no? De polvo. Entonces, no sé qué os parece. O sea, es así de íntima, ¿no? Es un momento muy existencial para Tolkien, en donde él ya es consciente de esa fragilidad humana. Y parte de él ha desaparecido. ¿Cómo lo veis? A ver qué piensa Aranaz. A mí es que me da cosa repetir cosas que hayáis dicho cuando yo no estaba. No te preocupes. Es verdad lo que dices y quizá por eso probablemente en su interior se fragua un sentimiento de, chico, tendrá que merecer la pena si sobrevives a esto, ¿sabes? Quiero decir, que eres una mota de polvo, pero haz que o sea, haz algo como mota de polvo, ser una gran mota de polvo, ¿no? Un poco movido seguramente por el homenaje a esa misión trascendental y, hombre, yo creo que esta carta me hace gracia porque esta carta habla de que el TCBS, algo en mí se ha quebrado, dice, ¿no? O siento que el TCBS, la verdad es que se contradice un poco a veces, pero bueno, como que el TCBS, si no son los 4, no es, ¿no? Y depende. Si el legado del TCBS sigue vivo con alguna de esas 4 personas, ¿hasta qué punto puede decir que el TCBS ha muerto, no? O sea, consiguió el objetivo, no de la manera deseable, que es que 4 personas
Pero a veces uno se plantea, y él no llega a decir no hay mal que por bien no venga, pero si os dais cuenta hay una expresión que tiene esa misma estructura, Ujú. que de alguna manera yo creo que él considera, si hay que aprovechar esto, aprovechémoslo. O sea, esta enorme desgracia, que por un lado es el reconocimiento de la mortalidad, eso por supuesto, ¿no? Y de una manera muy cruda, injusta, o sea, todo, la peor forma de enterarte de que eres mortal con un amigo estallando por los aires en una trinchera, ¿no? Sí. Pero quiero decir que yo creo que el no hay mal que por bien no venga, dado la vuelta de alguna manera, creo que se esconde detrás de esa. O sea, esa carta refleja, aún a lo mejor Tolkien sin saberlo todavía, que él va a hacer de esto un homenaje vital. O sea, ¿no? Y habla del portador de cosas, o sea, está hablando de esfuerzos largos, pesados, pero que alguien tiene que hacerlo, ¿no? Y yo creo que por ahí, eso es lo que a mí me transmite esta carta. Ujú. Yo quiero aportar una cosita que, bueno, también aparece en el libro de Tolkien y la Gran Guerra, y es que esto es como un comentario de texto, ¿no? Esta carta tiene una referencia a una frase que había dicho Weisman antes. Entonces, cuando él se está refiriendo a las tareas, ¿no? A que se supone que si Gilson había cumplido el propósito o no, que él deja caer como que Gilson no ha cumplido el propósito y que por lo tanto nadie lo va a cumplir, pero luego más adelante en la carta dice, bueno, al menos que Dios nos dé la oportunidad, si no es los 4, que sea 3, 2 o 1, pero ojalá sean los 3, ¿no? O sea, como cumplir el propósito entre los 3, pero al principio, como tú bien dices, Arana, luego se contradice y dice al principio que no, que eso no existe. Y esto viene porque Weisman, junto con Smith, pero principalmente los dos, son los ideólogos de la idea de que Dios les había puesto ahí por algo. O sea, ellos le dan un carácter divino en el sentido de un don otorgado por Dios a la unión de esas 4 personas, porque esas 4 personas van a tener un papel en el mundo. O sea, no van a ser 4 chavales que pasen por ahí. Y esa es la referencia que hace Tolkien de, bueno, pues quizás que no tengamos que dejar ninguna huella, ¿no? O sea, quizá Dios nos ha fallado porque ha dejado caer a uno de nosotros. Y yo creo que en esta carta podemos ver un poco, a lo mejor me lo estoy imaginando yo, pero un conflicto interno también con el propio catolicismo de Tolkien de por qué Dios me ha hecho esto. O sea, si se supone que nosotros cuatro íbamos a ser los elegidos, los que íbamos a hacer algo, ¿por qué Dios ha dejado caer a uno de mis amigos? Ya no tiene sentido. Y esta Pues carta, mira, dime. no, termina, es que me has inspirado una idea. Termina. Vale. No, refiero que esta carta, por lo que él nos dice, la escribe en varias veces. O sea, es una carta muy corta, pero que va escribiendo como a cachitos. Entonces, a lo mejor el primer párrafo es cuando él está desesperado en medio del campo, en plan de, mira, por favor, no puedo más, ¿dónde está Dios? Me quiero ir de aquí. Y luego más adelante empieza a ver, bueno, quizá ha caído uno, pero entre los 3 podamos hacerlo. Es lo último que iba a decir. Pues justo eso, y no estoy queriendo hacer un paralelismo entre la vivencia de Tolkien y su obra, pero a mí esto me suena un poco a la disolución de la compañía, ¿no? En El Señor de los Anillos. Esto es la solución de la TCBS. Y hay una solución de la compañía. Sucede en fin, sabemos lo que pasa. Boromir se le va, lo matan, Frodo y Sam huyen. Es un momento terrible. Os podemos imaginar a Aragorn, Legolas, o sea, el resto en plan, Dios mío, desesperanzados, ¿no? Pero eso no quiere decir que el objetivo, porque también la compañía eran 9 personas llamados a hacer algo grande, ¿no? O sea, no eran 4, eran 9, pero y de repente, inesperadamente, se quiebra eso, ¿no? Evidentemente, antes ha pasado con Gandalf otra cosa, ¿no? Pero la disolución no es cuando Gandalf desaparece con el Balrog. La disolución es cuando la compañía se quiebra, algo se rompe, ¿no? Y parece como que se pierde la esencia. Y sin embargo, el anillo acaba en el Monte del Destino, ¿no? Insisto, no digo que esto es lo que inspirara a Tolkien a escribir, pero creo que hay un poco de esta esencia de, vale, se ha roto, pero ¿hasta qué punto se ha roto? ¿Se puede continuar? ¿Hay esperanza? Sí, De hecho, es totalmente. curioso.
Di, No, di. di Amro, di. No, que completamente de acuerdo. Yo sí que no es necesario forzar el paralelismo para ver la idea que intentas transmitir, ¿no? Yo creo que, Tolkien, al final cada uno tenemos una manera muy particular de superar el duelo. Tolkien está en pleno duelo, está intentando transmitir ese duelo, pero se le ve fracturado, se le ve roto, precisamente, ¿no? Y vuelvo un poco a lo que comentábamos. Ellos se consideraban quizá de una manera un poco soberbia, como primeras espadas o como luces en la oscuridad, y de la peor de las maneras se les hace esa cura de humildad, ¿no? Sienten que tenían muchísimo que aportar al mundo y de golpe y porrazo lo dice, me parece textualmente, que ahora se lo tendrá que confiar a Dios, ¿no? O algo así. Dice, ¿no? Ahora los que ya no están, eso que iban a demostrar al mundo se lo demostrarán a Dios. E inevitablemente, si eres consciente de tu propia mortalidad, en ese punto tienes una crisis de fe. No creo que esto sea una crisis de fe en Tolkien, pero sí que está en una búsqueda de respuestas, ¿no? Entonces, está intentando hablar, está intentando transmitir parte de esa dolencia, de ese duelo. Yo, de todas maneras, también, poniéndonos un poco en perspectiva, no sé si lo habéis comentado, que al final son un grupo de chavales adolescentes. O sea, yo no sé si habéis tenido la mala suerte de perder a un amigo siendo adolescentes o con 18, 19 años. Yo sí que tuve esa mala suerte. Y muchas veces la primera muerte que tienes en tu vida, y es un chaval que tú conoces, que es tu amigo, que tal, y de repente ya no está. Y yo creo que es un golpe de realidad muy fuerte, o sea, porque dentro de la TCBS había gente que se haya muerto. O sea, hay un chaval, que lo siento, me he olvidado de su nombre, que muere por una enfermedad muy larga que tenía y demás. No es ese núcleo de los 4, pero como he comentado antes, había varios, ¿no? Entonces, pero que te arrebaten el futuro de una manera tan rápida, o sea, una enfermedad al final vas viendo cómo va yendo poco a poco, pero esto al final, como que... Y entonces tiene que ser muy complicado de asumir, ¿no? O sea, ¿cómo lo gestionas? Pues tú piensa la situación de Tolkien. Luego a lo mejor podemos hablar de Tolkien en el ejército, ¿no? Cómo se desenvolvería, pero está separado de su mujer. O sea, cuando por fin, ¿no? Tiene una vida juntos y tal, ala, la guerra y muere uno de la TCBS. O sea, la tensión que tiene de morir en el campo de batalla, las historias que tiene que hacer para que legalmente Edith se pueda considerar viuda, ¿no? O sea, estos preparativos son duros, ¿no? O sea, tú te vas al frente y dices, a lo mejor no vuelvo y nos despedimos aquí, ¿sabes? Porque yo puedo que no vuelva, ¿no? Y tienes eso y encima muere uno de la TCBS. O sea, pues con 10, pues, ¿qué años? Bueno, si es el de 16 o 15, pues ya tenía... 24, ¿no? Más o menos. Sí, exactamente, ¿no? Pues puedes tener todas las crisis que quieras y a lo mejor no tienes que tener una crisis de fe, pero te puede dar un bajón anímico muy, muy importante. Lo que pasa es que a mí la sensación que me da es que de alguna manera Tolkien, pues entre suerte y, no sé, ganas de hacer algo, o sea, de que todo merezca la pena, pues se sobrepone. Yo también me había preparado un poquito sobre el personaje, sobre Robert Gibson, por si queréis. Sobre Sí. todo para hacer un poco homenaje, ya que estamos justo hablando de él, Sí, sí, pues sí. me ha parecido que era una buena ocasión. O sea, Gilson efectivamente es uno de estas 4 figuras. Como ha comentado antes Samrod, mi compañero es el que está más a la derecha. El otro del bigotito. Madre mía, con el bigotito. Y Gilson era uno de los mejores amigos de Tolkien. O sea, él lo consideraba dentro de su núcleo más cercano. Mantuvo bastante correspondencia con él incluso después de irse cuando se separaron y cada uno se fue a las diferentes universidades. Gilson era un año menor, o sea, entró un año más tarde a la universidad. Fue a la Universidad de Cambridge y estudió clásicas, quiero recordar que también estudió
igual que Tolkien empezó clásicas, él continuó con clásicas. Y sobre todo, a él le gustaba mucho dibujar, especialmente iglesias y cosas y piezas arquitectónicas, y sobre todo le gustaba mucho la poesía. O sea, por suerte, desde hace unos años está intentando reivindicar un poco más su figura con la publicación o intento de publicación de sus diferentes poemas y demás, porque la verdad es que siempre ha estado un poco eclipsado por otros grandes poetas que ha habido en este periodo, pero bueno, podéis encontrar algunos de sus poesías y también de sus cartas. Le pasé, no lo tengo ahora a mano, lo siento, Amrod, pero te pasé el primer link que te pasé antes, si lo puedes poner en el chat, porfa, Sí, lo pongo en el chat. es una página que he encontrado que tiene una recopilación de diferentes cartas. Gilson estaba prometido a una chica en su ciudad natal, entonces le escribió varias veces y sus cartas son muy diferentes a las de Tolkien. O sea, Tolkien cuenta un poco más su vida tediosa o al menos las que tenemos publicadas, claro, sobre, bueno, pues ahora me voy a no sé dónde, ahora me voy a no sé cuántos. Esta es, como hemos visto, un poco una excepción. Mientras que Gilson hace una gran reflexión sobre el porqué de la guerra, qué le transmite, el pesar que siente de que todo el mundo ha cambiado, de por qué todo mal, o sea, es totalmente distinto, pero merece mucho la pena leerlo porque es muy íntimo todo. O sea, es una intimidad diferente a la del profesor, pero también merece, de verdad, si le podéis echar un ojo, yo creo que os va a parecer muy interesante. Bueno, que me voy por las ramas, disculpadme. Entonces, me he perdido. Vale. Bueno, que eso, que es una figura muy interesante, como os comentaba, y murió precisamente el 1 de julio, o sea, justo el primer día que comenzó la batalla del Somme, el 1 de julio, él tuvo la mala suerte a primera hora de la mañana, empieza a las 7:30, poco a poco él empieza a avanzar, era uno de los jefes, o sea, no era un alto jefe, pero por haber estado en la universidad y luego además haber hecho algún curso, pues tenía un rango de oficial y estaba guiando a su propia compañía y pues nada, pisó una mina y el pobre falleció. Y es curioso porque también el libro de Tolkien, La Gran Guerra, nos da un punto de vista de su familia. O sea que a veces se nos olvida, ¿no?, como la angustia y la tensión que tendrían que sufrir la gente que se quedaba en Inglaterra. Y nada, ellos tuvieron la mala suerte de enterarse semanas después, igual que Tolkien. No tanta diferencia, pero se enteraron más bien por una persona que les escribió una carta dándole las condolencias. Ellos ya se olían que, por desgracia, su hijo había muerto, pero fue bastante duro. Y fue ellos los que estuvieron informando al resto de amigos y los que más tarde luego se molestaron en intentar que su figura pasara un poco a la historia, especialmente su hermana. Y también tengo aquí seleccionado un poema que escribió Smith, que si queréis antes de terminar lo leo, porque es un poema que escribió a Smith, muy nostálgico a la figura de Gilson, y creo que estaría bonito leerlo, para ver un poco cómo cada persona de la TCBS tenía una personalidad diferente, pero todos formaban como un gran puzzle que formaban esas luces perdón, que comentaba antes Amrod. Sí, ok, claro. No, pero pensaba leerlo al final. Pero Vale. no sé si queréis comentar algo. Si es para concluir, si te parece que es una lectura Sí. perfecta para concluir, entonces yo sí que antes sí quería Por eso. comentar una cuestión. Yo creo que un tema de Tolkien en su obra, aparte de Faerie, aparte de la nostalgia, aparte de la subcreación, todo esto, es también la dignidad del ser humano. Y la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra es la antítesis de eso, ¿no? O sea, yo creo que se puede establecer una correlación entre la destrucción de la dignidad y luego un tema recurrente en Tolkien. Y creo que
hemos estado contando muchas veces, porque lo hemos oído y porque repetimos como papagayos, ¿no? Que Tolkien quiso crear una mitología para Inglaterra, ¿no? O sea, Tolkien quería crear una mitología para Inglaterra, tal, tal. Y él lo dijo alguna vez, ¿no? Pero yo creo que según vamos profundizando más en sus cartas, en su legado, en textos que van saliendo, etcétera, hasta qué punto no quiso hacer una labor subcreadora al servicio de las tesis de la TCBS, ¿no? Y donde la mitología para la Inglaterra es un derivado, ¿no? Es como un efecto colateral que luego incluso él ya dijo, bueno, que no, que esto es imposible, que esto no puede ser una mitología para Inglaterra, ¿sabes? Que empezó siendo eso, pero quiero decir que mucha gente, cuando piensa en Tolkien, y hay coloquios y gente muy experta que habla y tal, nunca consideraría que la TCBS tiene la importancia que tiene realmente como motor. Porque, en mi opinión, y esta es opinión no basada más que en bueno, muchos años dándole la vuelta a la cabeza a esto, creo que al final en Tolkien confluyen dos fuerzas muy poderosas para hacer lo que ha hecho. Una inspiración arrebatadora de Edith, o sea, una capacidad de en ella ver cosas y querer crear cosas, ¿no? En donde ella y él, donde, o sea, básicamente como una inspiración constante en casa, ¿no? O sea, estar profundamente enamorado y querer estar a la altura de eso, pues con historias en donde Edith Lucien existiera, ¿no? Y por otro lado, la misión de la TCBS, ¿no? El que merezca la pena, el que consigas algo, que tengas un impacto, que traigas una luz antigua y la pongas de relieve, ¿no? O sea, por un lado tienes la misión y por otro lado tienes la inspiración. Y creo que esas dos fuerzas poderosas durante mucho tiempo hacen que Tolkien pues sea pues, una rara avis en el mundo académico, ¿no? Porque a lo que se dedica, a lo que produce, es una cosa un poco extraña, tan extraña que todavía nos sorprende, ¿no? No hay gente que haga eso, incluso hoy. Y yo para mí creo que se ha subestimado, primero, la importancia de Edith Brad, solamente se la menciona como que es su Lucien, perdona, mucho más. Y dos, la importancia de la TCBS. Es que yo creo que la TCBS queda un poco a la sombra de los Inklings. O sea, parece que solamente podemos elegir, ¿no? Como un grupo y dices, bueno, es que los Inklings tenían a C.S. Lewis, tenían a gente muy, muy importante, ¿no? Y como además fue justo cuando estabas escribiendo Señor de los Anillos y tal, como que y el Hobbit sobre todo, se le da como una mayor importancia. Lo otro, la gente lo considera como un grupo de chiquillos, ¿no? Un grupo de, bueno, sí, jaja, eran unos adolescentes que en vez de salir a ligar, pues preferían quedarse a tomar el té, ¿sabes? O sea, como que no se involucran. Lo que, vamos, la gente no profundiza, como tú bien dices. Eso es. Totalmente de acuerdo. De hecho, estaba reflexionando sobre lo que contabas y la importancia, has dicho una palabra que me ha parecido clave, que es dignidad, casi de una muerte digna, ¿no? Y que la Gran Guerra es, todas las guerras, por supuesto, ¿no? Pero te arrebata muchas veces esa muerte digna. Y los personajes de Tolkien, aquellos, digamos que sí que han intervenido de forma positiva, sí tienen esa muerte digna, y aquellos del lado, digamos, negativo no la tienen. Estaba pensando, pues, Saruman, que es traicionado y apuñalado por la espalda, ¿no? O, en cambio, pues, leíamos el otro día, ayer, en el día de Tolkien, los cantos de Finrod. Él muere cantando contra Sauron, ¿no? Entonces, son las diferencias en las muertes, ¿no? Y me ha gustado mucho, ¿no? Que nombres o que digas la palabra dignidad, porque sí es verdad que él sí que hace una diferenciación. Desde luego yo lo considero un motor tan importante como los Inklings, porque precisamente se traduce en las cartas, ¿no? Cuando lo lees, como él sufre un cambio existencial en su vida y ahora ve las cosas de otra manera. Por supuesto, los Inklings también, ¿no? Ayudaron, pero es otro de los motores. Y como también señalabas, bueno, pues lo de la mitología para Inglaterra, a mí siempre me recuerda a lo de, yo escribí todo esto con la excusa de mis idiomas, de que alguien pudiera decir, Ellen Sila Lumen Mentielvo en un contexto. Bueno, sí, eso estoy seguro de que era uno de tus motivos.
Pero al final, tras todo esto, hay un escritor, hay un generador de mundos, un subcreador, como él lo decía, ¿no? Y es un conjunto de ingredientes, ¿no? Al final. La TCBS es un ingrediente, junto con Edith Brad, tan importante como el resto. Yo sobre la dignidad y la muerte, el otro día me contaban una cosa muy interesante que nunca había reflexionado, a lo mejor vosotros lo sabéis, pero os lo comento por aquí, y es en que en la época victoriana y en el siglo XIX y principios del siglo XX la gente sobre todo se enterraba, nunca se incineraba, porque se consideraba que cuando fuese a ver la resurrección de los muertos, si te habías incinerado no había muerto, por lo tanto, porque el alma seguía habitando en ese cuerpo que tú enterrabas. Ujú. Pero, sin embargo, con la Primera Guerra Mundial, la religión tiene que darle un giro a esto, porque hay tanta gente muriendo en los campos que no saben, por desgracia ya, ni siquiera está su cuerpo. O sea, porque muchas veces el cuerpo se desintegra o se desmembra o lo que sea. O sea, hay gente que, bueno, ya sabéis, estas Sí. cosas escabrosas que no vienen al caso, ¿no? Y entonces aquí es cuando se considera que el cuerpo ya no es tan importante que se entierre, porque lo que importa es el alma. Y yo creo que también aquí vemos este cambio en este comentario de Tolkien, ¿no? En lo que es una muerte digna. Porque Gilson, bueno, muere en batalla, pero él está enterrado en Francia, ¿vale? Entonces, ¿vosotros creéis que este cambio de mentalidad que ocurre durante la Guerra Mundial lo podríamos ver aquí reflejado? O sea, que él también considere una muerte digna que se le haya enterrado, o eso es algo que me acabo de inventar yo y ya está. Hombre, siempre se habla de la cristiana sepultura, ¿no? Es parte de, o sea, por suerte recibían, no sé si se llega a nombrar, cuando tú te alistas en el ejército, continuamente te están dando la extrema unción para estar libre de pecados, ¿no? Pero sí que necesitas después cristiana sepultura. Que te priven de eso, estoy seguro de que no es del gusto de un creyente como Tolkien. Entonces, claro, es otro ingrediente más en esa pérdida de la dignidad, porque además una mina, como tú dices, volatilizas o no quedas por completo. Muchas veces los restos pues no se encuentran, ¿no? Entonces, pues seguro que también eso influye de forma negativa. Sí, pero yo intuyo que la calidad de su conocimiento, ¿no? Teológico seguramente vería eso con sordina. O sea, entendería que eso es una mácula, que no Mm. es, ¿no? O sea, creo que no es tanto la indignidad de la muerte porque no está sepultado, como el hecho en sí de cómo ha muerto y por qué ha muerto y o sea, de qué manera. Creo que es más el acto en sí que no como el resultado, porque yo creo que él seguramente resolvería muy bien en su cabeza que, bueno, que qué pena no estar enterrado, pero que es un tema menor. Creo, ¿eh? Pero a lo mejor en alguna otra carta se Bueno, moja con eso. él sí que, creo que lo iba a decir, una de las cartas está muy en contra de las decisiones tomadas en el Concilio de Vaticano II y se muestra a veces crítico con las decisiones de la propia Iglesia. Pero bueno, esto son especulaciones, ¿no? Al final... Sí, 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 claro. Pero yo no creo que él piense que Gibson está... O sea, que es No, no, un muerto de segunda categoría para la para fe nada, no, católica. para nada. Bueno, pues no sé si quieres finalizar, Bárbara, o queréis añadir algo más. Yo solamente añadir que sobre John Garth, que es el texto que hemos usado varias veces, hay una entrevista que le hizo Regreso a Hobbiton Eso en el es. año 2017, porque John Garth fue el invitado en las Telcon de 2017, o sea que si le queréis echar una oída y demás, pues ahí Lo lo paso tenéis. por el chat. Genial. Muy bien. Además es un libro muy, 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 muy bien documentado. O sea, se ha convertido en uno de los libros más importantes de Tolkien precisamente por esa documentación tan minuciosa. De hecho, comentaba otro
digamos que otra personalidad importante, que John Garth tuvo la oportunidad de tener un acceso a documentación a la que no tenía todo el mundo. Bueno, no quiero decir nombres, pero como estuvo en aquella Estelcon, sí que lo comentó. Y bueno, también otras fuentes lo han dicho, ¿no? Que tuvo esa oportunidad y gracias a eso pudo editar este libro. Y hace poco ha sacado otro, que se llama Los mundos de Tolkien, creo que se tradujo así, Sí. en donde sigue explorando esa versión de ese Tolkien de esta es una mitología para Inglaterra, ¿no? Y que también es muy, muy interesante y muy recomendable. Bien, si quieres finalizamos con la carta, con el texto, con el poema que nos ibas a contar. Vale, no os lo voy a leer en inglés porque sería hacer un gran daño, pero si queréis leerla en inglés, en el libro de Tolkien y la Gran Guerra lo tenéis en las páginas 244 y 245, ¿vale? Lo voy a leer en castellano. Contemos tranquilas historias de miradas amables y cumbres plácidas donde la paz y el aprendizaje sacian, de jardines nublados bajo cielos vespertinos donde 4 caminen desde el pasado con paso serio. No hablemos de todo el sudor y la sangre, de todo el ruido y la guerra y el polvo y el humo. Nosotros que hemos visto la muerte surgiendo como una inundación, ola sobre ola, que saltaban y corrían y rompían. O sentémonos en silencio los 3 juntos, alrededor del amplio hogar que resplandece rojo, sin dar pábulo a todo el tormentoso tiempo que sobrevuela el árbol que protege nuestras cabezas. Y él, el cuarto, que yace en completo silencio en alguna distante y descuidada tumba, bajo la sombra de un árbol destrozado, abandonará la compañía de los desventurados valientes y reposa cerca de nosotros por el bien del recuerdo, porque una mirada, una palabra, una hazaña, un amigo, están atados con cuerdas que nunca un hombre puede romper, ante su corazón para siempre, hasta el final. Sí, es muy, muy bonito. Y está bien que se publiquen, porque siempre se habla de Tolkien, ¿no? Y pocas veces, o sea, se nombra su entorno, pero pocas veces se explora más en profundidad. Nos contabas, Pablo, que habías leído hace poquito un libro sobre Edith, que te había gustado mucho también. Y Sí. este de Tolkien, La Primera Guerra, también profundiza mucho en la TCBS y es una oportunidad de utilizarlo como altavoz para también conocer a estos escritores. Cuéntanos, Arona, perdona que te interrumpí. Ah, sí, de Gallant Edith. Es un libro que se puede leer. Se publicó, a ver, estamos en 2022. ¿Dos? Si no recuerdo mal, es del año pasado, finales. Se hace muy poquito. De verano, de verano. Del verano, sí. Y me lo entregó ella, vamos, porque lo compré junto con otras cosas. Y es un libro básicamente que viene a poner en valor la figura de Edith, a hacer un mejor diagnóstico de la influencia de Edith en Tolkien y de Tolkien en Edith, y desautoriza algunos comentarios apresurados y con sesgos problemáticos de Carpenter y otros que, en parte influidos por la familia, seguramente quisieron censurar esa relación o el papel de Edith para la posteridad, ¿no? Pero bueno, pasa el tiempo y supongo que esas defensas se van bajando, ¿no? Sí. Esos recelos empiezan a disminuir y entonces hay gente que dice, bueno, yo creo que ya va tocando. Y aunque no han tenido el permiso ni el beneplácito ni nada a favor del Tolkien Estate, ha salido este libro de Gallant Edith que, aunque se queda en un punto, no llega a hablar de la vida entera de Edith, sí que cuenta mucho de Edith, cuenta mucho de Tolkien y de los dos y la relación y la importancia mucho más allá de lo que la gente a lo mejor había considerado. Y entonces es un libro muy recomendable. Es un libro que tienes que ser muy fan, ¿vale? Para meterte en ese libro, pero si quieres saber más de la biografía, si te han gustado las cartas de Tolkien, por ejemplo, y sabes que hay más que no te han contado, ese libro me parece una buena continuación para ver esa otra perspectiva, porque se nos llena la boca de Lucien Tinubiel y de Beren y Lucien en el cementerio y la lápida, pero está muy asimétrico, ¿no? La información que tenemos. Entonces, bueno, es una de esas cosas que
primero se malinterpretó a Tolkien, luego se le interpretó mejor y luego se malinterpretó a su círculo cercano, luego se le interpretará mejor, ¿no? Pues a TCBS, a Edith y a otros, con el tiempo pues se les pondrá en el sitio que les corresponde y será bueno para todo el mundo. Y como Tolkien afortunadamente es un autor que volverá a ser un autor de referencia en el siglo XXI, pues hay tiempo todavía para disfrutar de nuevos trabajos académicos que rescaten eso. O sea, nunca es tarde si la hecha es buena, sobre todo para un autor como Tolkien. Eso es. Bien, pues si os parece ya finalizamos el programa de hoy. Muchísimas gracias, Aranaz, por acompañarnos. Creo que tu aportación es, bueno, pues maravillosa, por tus conocimientos, por todo. Y esperamos verte más adelante también, si te animas con otra Cuando carta. me llaméis. Encantado. Estupendo. Muchísimas Pues, gracias por tenerme. gracias a todos, que tengáis buenas noches. Nos vemos el 11 de abril con un nuevo programa del Secretario de Tolkien. Eso es. Vale, Adiós. profesor. Namari. Marie.